Hola a todos y bienvenidos nuevamente a esta serie de entrevistas. Estamos muy contentos de tener este espacio para conversar con mujeres que trabajan en ciencia y en tecnología, y el objetivo de estas entrevistas es inspirar a niñas y jóvenes que quieran conocer más sobre estas áreas y escuchar las historias de mujeres que han construido su propio camino. Esta serie se realiza en colaboración con Qubit Hub y la Research Software Engineer Association. Mi nombre es Diana Jiménez y hoy tengo el gusto de entrevistar a Eva Andrés Núñez. Eva, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Es un gusto conocerte y poder platicar contigo. Muchas gracias, un placer estar aquí con vosotros. Antes de comenzar, me gustaría compartir que nos platicaras sobre tu trayectoria y tu formación académica para que te podamos conocer un poquito mejor. Muy bien, bueno, pues soy doctora en computación cuántica aplicada a inteligencia artificial y también con neurociencia computacional, y también pues estudié ingeniería informática en la Universidad de Granada, el doctorado también ahí en la Universidad de Granada. Pero anteriormente mi trayectoria no era académica, era muy enfocada a la industria. O sea, yo he sido manager de equipos internacionales, trabajando muy en casos de uso muy específicos en distintas industrias. Pero fue después que me reencontré de nuevo con la inteligencia artificial, que fue mi especialización en la universidad, que fue en el 2018, y dije, ahora es el momento, y ya recuperé mi pasión por la ciencia y ya empecé a dedicarme a esto. Y quiero seguir así, dedicándome a todo esto. Y esa es mi formación. También tengo un MBA, pues, porque todos los informáticos siempre vemos que nos falta la parte más práctica, ¿no? Más de negocio, más de contabilidad, de cómo montar tu empresa. Y por eso hice ese MBA para compaginar. Pero también me gusta mucho la neurociencia y la psicología. Y también empecé a estudiar psicología, pero no la terminé, no me dio tiempo. Y también lo tengo ahí como algo pendiente, ¿no? De completar neuropsicología o algo así. Me Y eso parece muy sería... interesante. Oh, perdón. Me parece muy interesante, la verdad, esto que estás comentando, tuve la oportunidad de un poquito buscar sobre información sobre algunas publicaciones que tenías en LinkedIn, conocerte un poquito mejor, ¿sabes? Y me di cuenta que también hay muy buenas publicaciones que has hecho y que se entran en debates con esto de la inteligencia artificial. Sí, sí, me gusta mucho la divulgación científica, me encanta. Y acercar a las cosas complicadas, hacerlas sencillas, me encanta, porque es como una forma de que tú también las has entendido y las has profundizado y las has interiorizado y no utilizas palabras demasiado complejas para expresarlo. Al final, algo de rigor tienes que tener, alguna fórmula matemática tiene que aparecer, pero explicarla y mostrando esa belleza de las matemáticas, ¿no? Me encanta. Y como me gusta también mucho la física, pues la computación cuántica que une la física, que es apasionante, explicación de la naturaleza, del universo, y también meterla con la inteligencia artificial y neurociencia, pues es como el combo perfecto, ¿no? Entonces me gusta mucho acercar y esos conceptos difíciles, esos algoritmos complejos, acercarlos a la gente, ¿no? Me apasiona. Y es que es un tema interesante en ese aspecto porque mucha gente cuando escucha computación cuántica, de repente surge la pregunta de ¿y esto dónde se puede aplicar? ¿Y cómo va a estar la inteligencia artificial relacionado? Ok. Bueno, Exacto. nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros. Ahora, si te parece, vamos a comenzar con las preguntas. Muy bien, adelante. La primera pregunta es, ¿qué despertó tu interés por la ciencia y qué te inspiró a seguir una carrera en este campo o en las tecnologías cuánticas? Bueno, pues siempre desde pequeñita siempre he sido muy curiosa, siempre quería saber y profundizaba mucho sobre todo, desde la existencialidad y la filosofía hasta la parte científica, el universo, que eso me apasionaba mucho el universo de pequeña, ¿no? Y la parte de física. Y conforme era pequeña, ¿no? Y hacía preguntas, hacía muchas preguntas, ¿no? A mis profesores, a la gente que me rodeaba, pero no siempre eran bien recibidas, ¿no? Era otra época también. Entonces, pues al final los compañeros pues te miraban raro y hasta la pisa preguntando. Entonces aprendí un poco a enmascarar esa curiosidad, ¿no? Entonces aprendí a actuar de otra forma, ¿no? Si esas, pues las preguntas me las respondía y me las buscaba yo misma y satisfacía esa curiosidad.
después de adulta, ya descubrí que esa curiosidad pues no era mala, no era negativa, sino que era un motor que me movía, no era mi naturaleza. Entonces pues dediqué darle alas. Antes la cohibía, pero ya le daba alas y por eso me metí en el mundo científico. Empecé estudiando inteligencia artificial con el doctorado y ya lo apliqué a computación cuántica porque era lo que empezaba a surgir en ese momento y me llamaba muchísimo la atención y decía, es que es la forma de unir la física que también te gusta, ¿no? Entonces, pues entré en ese mundo y fue meterme y ya me atrapó. Dije, ya tengo que seguir por aquí mi carrera científica, ¿no? Seguir por esta línea, ¿no? Luego ya metí la neurociencia, porque el conocer el cerebro humano, qué partes tiene, cómo funciona la memoria, ese desconocimiento que tenemos todavía, también cómo podemos ayudarnos a solucionar problemas como el Alzheimer, el Parkinson, las adicciones, lo diré, los neurotípicos, pues su cerebro funciona de distintas formas que el resto, ¿no? Que estamos valorados de otra forma. Entonces, pues esa forma de ayudar a detectar el hiperfoco, fomentarlo, entender en general el funcionamiento del cerebro e incluso hacer gemelos digitales, ¿no? Que también sustentan y aceleren, ¿no? los ensayos clínicos. Por eso, unir todo, bien social, con curiosidad y aportar algo, ¿no? Eso me encanta, ¿no? Es mi Tocas, motor, al final. tocas muchos puntos demasiado importantes. Creo que es bastante interesante. En la actualidad, normalmente este tipo de investigaciones llegarían a tardar sin ayuda de, por ejemplo, la computación cuántica. La computación cuántica lo que está haciendo es revolucionando esta parte y poder resolver problemas complicados y que sea de manera más sencilla. Sí, eso es. La computación Oye, cuántica todavía en etapas no son muy iniciales, pero todavía no del todo maduras porque ha avanzado, ¿no? En estos años. Pasa que está muy en etapas de laboratorio, ¿no? Intentando salir fuera, pero pasa igual que en la IA. Si no se invierte, si no se inyecta dinero y tanto en centros de investigación, universidades, como en industria, pues va a tardar más en acelerar, ¿no? En destapar. justo un punto importante y el que apenas pude leer es que me parece que en Europa están invirtiendo 300 millones para poder hacer un crecimiento en esta área de las tecnologías cuánticas. Sí, la inversión está llegando, pero muy a contagotas, ¿no? Y al final no se extiende en todas las universidades, en España, en todas las autonomías, ¿no? Al final se concentra en varias áreas. Por ejemplo, en Andalucía mi postdoc no llegó a hacerse porque no había financiación. Dieron el ok a la viabilidad técnica, pero no había financiación por parte de la Junta de Andalucía, que es el que da ese apoyo, ¿no? El que da la financiación. Entonces, pues no se pudo hacer, ¿no? Entonces, pues hay que incrementar más esas inversiones, pero ya también por parte de la industria, ¿no? De las empresas, porque cuando llegue, cuando esto explote, pues los que estén más preparados y tengan mayor reputación, porque ya han estado un camino haciéndolo, pues van a estar ahí más adelante que otros, que intentarán acoger gente en el mercado, que no habrá tanta, la formación, la curva de aprendizaje es muy alta y la inversión ahora es muy pequeña y aunque no vayas a conseguir hacer el algoritmo de Grover ni el de Shor ahora mismo, pero sí que va a extender el conocimiento, tener tu ganancia reputacional de que estás en las tecnologías emergentes y la inversión es muy poca, coge gente que ya sabe que extienda el conocimiento y con los simuladores que son gratis, hasta que estén los ordenadores cuánticos operativos, pues pueden trabajar ahí y hacer algoritmos que tienen pequeñas ventajas prácticas, ¿no? No hemos encontrado la gran ventaja cuántica, pero hemos encontrado pequeñas ventajas. Pues vamos a aprovecharlas, ¿no? Vamos a usarlas y a seguir avanzando. Totalmente. La siguiente pregunta, y esto va también en una duda que yo tenía, me gustaría tomarlo contigo, es, bueno, toda trayectoria tiene sus retos, ¿no? Entonces, ¿podrías compartir algún desafío importante que hayas enfrentado y que aprendiste al superarlo? Bueno, pues se me vienen a la cabeza ahora mismo dos, ¿no? El primero fue cuando empecé a estudiar el doctorado, cuando empecé a hacerlo, estaba la computación cuántica empezando, entonces no había casi nada, no había apenas papers, había muy poca información, muy ofuscada, entonces pues eso era un reto, es decir, no hay nada y hay que construirlo, ¿no? Era un tema muy difícil, apenas había libros, ahora hay un montón de libros, ¿no? De computación cuántica, de introducción, todo muy fácil, muchos vídeos, antes no había nada, entonces pues eso que
para mí me supuso al principio, pues decir, ostras, pues te da miedo, ¿no? Es decir, me estoy enfrentando aquí a un marrón que no veas. Pero luego, conforme vas entrando y vas profundizando, dices, es que esto está muy bien porque es un reto y además es la oportunidad de construir tú algo, soluciones, arquitectura, algoritmos, sin tener la influencia de lo que ya hay hecho, ¿no? Que siempre al final, aunque no quieras, lo que lees te condiciona. Entonces, no había nada, pues puedes construir de cero cosas, ¿no? Y yo creo que aprendí muchísimo en eso, ¿no? Ese fue un reto. Luego otra dificultad que está también, pues la veo, es los temas de la financiación que ya hemos comentado, ¿no? Pues yo creo que falta esa parte de financiación y vivir de esto, ¿no? Muchos científicos en España pues no podemos vivir de la ciencia, ¿no? De la computación cuántica. Tenemos contratos muy temporales, con sueldos muy bajos que te van renovando cada X tiempo, con épocas de incluso que te bajan el sueldo, porque, por ejemplo, los profesores universitarios en agosto, pues como no hay clases, pues te bajan el sueldo, terminan el contrato que tenía de 40 horas semanales y te ponen una reducción, ¿no? Para que les salga más barato. Entonces, es una precariedad laboral que no puedes sostenerla. Lo que pasa es que muchas veces, como te motiva mucho esto, dices, de esto no me voy a hacer rico, pero es lo que me mueve, ¿no? Es lo que me motiva a seguir trabajando aquí. Entonces, pues tienes que acumular muchos contratos de muchos sitios para poder sobrevivir, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. Y luego el otro fue a raíz de también lo que te he comentado, ¿no? Pienso mucho, pues eso, como de pequeña tenía esa curiosidad y la dejé enmascarada ahí hasta ya adulta, que ya me diagnosticaron, pues bueno, no sé si diagnosticar, me valoraron altas capacidades, pues te piensa eso, dices, si esto lo hubiera sabido yo antes, ¿no? Mi carrera y mi confianza habría ido en esa dirección, ¿no? Sientes eso, ¿no? El tiempo perdido, que luego no es tiempo perdido porque lo reflexionas y dices, he hecho una carrera industrial que me ha aportado mucha experiencia, he tocado muchas industrias y al final eso también te aporta en esa otra área de científica que eres, ¿no? Pues tiene una visión muy práctica, muy de ingeniería también, ¿no? Y te ayuda, al final te complementa, al final no es tiempo perdido, la vida te va llevando y vas aprendiendo de lo que te da, de lo que te encuentras. Justo este último punto que comentaste, tuve oportunidad de leer lo que tú habías publicado y me parece muy interesante porque justo sí existe ese disosiego entre los alumnos y entre de que a veces queremos encajar y que queremos, no sé, a lo mejor tener en menor nota por X situación, ¿no? Y me parecía súper interesante cómo lo pudiste abordar y que realmente sí pasa muchísimo en los salones que hay estudiantes brillantes y de repente bajan sus capacidades por el ambiente social, ¿no? Y hay otros que realmente también lo he visto muchísimo, que se esfuerzan académicamente, pero también como que no logran quitar un sesgo en el, quizás no voy a llegar a ser más. Sí, efectivamente, al final son las dos cosas. A mí me pasó eso que has dicho, yo lo enmascaré, ¿no? Y mantuve un perfil muy bajo, ¿no? Para no destacar y no volver a vivir en el pasado. Yo era universitaria, era joven, tenía 18 años, lo que quería era encajar y empaparme del ambiente universitario, ¿no? Entonces hice todo eso, luego me arrepentí, claro. Pero luego tengo también alumnos que se esfuerzan mucho, eso es lo que he visto también mucho en mi alumno, tienen mucha seguridad, no sé si es por la nueva generación o qué es, pero tienen muchísima seguridad, están muy informados, ¿no? Y le da un poco más igual lo que la gente piensa. Yo creo que esta evolución que tenemos, ¿no? De que existe mucha diversidad, todo está muy afectado, no es como antiguamente, ¿no? Que no estaba tan afectada las diversidades. Pues ahora la gente dice, yo soy como soy, no me tengo que enmascarar, aún así sigue habiendo enmascaramiento, ¿no? Pero menos. De hecho, soy como soy y el que sea que me acepte y el que no, pues también, ¿no? Entonces, eso sí lo ve mi alumno. Mucha seguridad, me dicen cosas, me contestan, por ejemplo, cuando rebaten notas, que yo diría, yo esto no me atrevería a decírselo a mi profesor, ya son muy directos, muy sin filtros, ¿no? Entonces, sí que es verdad que tienen esa parte positiva también, esa que se podría considerar como no falta de respeto, sí, pero sí como valorar más al profesor, ¿no? Es decir, si tu profesor te está diciendo esto, escúchalo, ¿no? Porque tiene una experiencia, ¿no? Que eso sí que lo noto, que no existe ese respeto que teníamos nosotros antes a los profesores, ¿no? En el sentido de valorarlo mucho, no todo, no todo, pero sí que encuentro ejemplos, ¿no? De eso, la naturalidad al final que tiene, ¿no? De la juventud.
Y yo creo que es importante, ¿no? Porque tenemos una trayectoria, al final somos profesores, podemos enseñar bastante, guiar a nuestros alumnos, y un alumno muchas veces piensa que sabe más que el profesor, ¿no? Y entonces escucha activa, ¿no? Escucha y asimila lo que te están diciendo, ¿no? Que te puede aportar. Pero en general no tengo quejas. Mis alumnos son todos unos primores, las clases muy divertidas, tengo gente de todos los rangos de edad y, por tanto, pues nos lo pasamos muy bien en clase, haciendo ejercicios, hablando, haciendo debates, cuestionando las cosas. Mis alumnos de cuántica me preguntan muchas cosas, entonces te hacen el pensar y cómo adecuar los materiales. Me dicen, oye, va, demasiado texto. Vale, pues lo hacemos de otra forma más dinámica, ¿no? Con vídeos, con ejercicios, con esquemas, vamos cambiando, y entonces pues también te supone un reto a ti como profesor, tanto para explicar mejor las cosas como modernizarte, ¿no? En los contenidos, ¿no? Y profundizar mucho, sobre todo profundizar mucho en todo lo que da. Sí, me parece que actualmente la mayoría de los alumnos ya tienen como un poquito de la libertad de poder decir qué es lo que está pasando. Y no solo eso, sino que además actualmente ya tenemos una cantidad de recursos bastante considerable. Y tanto el profesor como el alumno siempre llega a haber una claridad fundamental entre todo el aprendizaje y toda la carrera que se lleva. Me pasa muchísimo también junto con mis profesores, mi profesor, que normalmente me da material, me dice por aquí vente y cualquier duda puedes consultarlo, y creo que eso yo no lo veía tanto. Perfecto. Pasaré a la siguiente pregunta y, ok, para quienes nos acompañan y quizá escuchan por primera vez tu área, y ya lo comentaste un poquito, entonces como más o menos agregar. ¿Podrías contarnos de qué trata tu línea de investigación de una manera sencilla, digamos, para todo público? Sí, claro. Bueno, mi línea de investigación es Quantum AI, ¿no? Es decir, la computación cuántica aplicada a la inteligencia artificial, y entonces pues se trata de hacer algoritmos cuánticos que inspirados pues tanto en la inteligencia artificial como en la neurociencia y, por supuesto, en la física, ¿no? Entonces, coger los algoritmos clásicos, compararlos con los algoritmos cuánticos y ver dónde podemos encontrar esas ventajas, ¿no? O pequeñas ventajas, ¿no? Que es las que estamos encontrando. Y intentando resolver problemas industriales, ¿no? Acercándolo a la industria, ¿no? Investigar nuevos algoritmos que son muy interesantes y aportan mucho a la ciencia, al estado del arte actual, pero también que tengan aplicación en la industria, ¿no? Pues lo que hemos dicho, pues ayudar en los temas de neurociencia, acelerar los ensayos clínicos, detectando y diagnosticando Alzheimer. Por ejemplo, en temas de consumo energético, reducción del consumo energético en edificios, en smart cities, optimización de las rutas de reparto, ¿no? De los típicos problemas de optimización combinatoria que crecen factorialmente, ¿no? Cuando incluyen nuevos elementos en ese problema. Pues intentar esos problemas que son muy complejos, que el espacio de soluciones es inmensamente multidimensional, ¿no? Muchas dimensiones y mucha infinidad de posibilidades a tratar, pues intentar moverte por las mejores soluciones de la forma más eficiente, ¿no? Entonces, buscar esas pequeñas ventajas que te ayude a tener algoritmos más eficientes y se puedan usar, ¿no? Y que sirvan al estado del arte, a la ciencia y también a la industria, por supuesto. Y esa sería mi línea, la mezcla de neurociencia para hacer, porque la IA siempre está inspirada en la neurociencia, en la física y en la naturaleza. Tenemos los algoritmos genéticos, tenemos los algoritmos inspirados en la física, como las máquinas de Boltzmann, las redes Hopfield, los algoritmos de temple cuántico, de enfriamiento simulado, luego genéticos, que está inspirado en la naturaleza, y luego pues inspirado en el cerebro, ¿no? Emulamos el funcionamiento de la memoria episódica, la semántica a largo plazo, a corto plazo, que es la de trabajo, cómo se comunican las distintas áreas del cerebro, el sistema límbico para los temas más inmediatos, ¿no? La recompensa y toda esa parte, y luego pues la parte de planificación, ¿no? Que en el córtex prefrontal, ¿no? Entonces, todo eso, todas esas áreas del cerebro, intentar emularlas en algoritmos para hacer algoritmos más inteligentes, más listos. Y como la computación cuántica ayuda a eso, porque
porque nuestro cerebro se modela mejor en cuanto a la capacidad cognitiva, no en cuanto a que el cerebro es cuántico, que esa es la teoría, ¿no? que más de divulgación científica, más especulativa, no está comprobada, de Penrose, que decía que el cerebro está basado en la sustancia cuántica, ¿no? Era una naturaleza cuántica. Pero no, yo no me oriento en eso, que es más especulativo, no está demostrado, sino más en el comportamiento, ¿no? Nuestro, ¿no? Cuando nosotros tomamos decisiones, no siempre seguimos la teoría de la probabilidad clásica, de que siempre la probabilidad de un hecho es el mismo e invariable. No, nosotros a veces metemos teoría de probabilidad cuántica, por tanto nuestro cerebro se modela muy bien con esa teoría de probabilidad, porque no siempre damos la misma probabilidad, existen interferencias, ¿no? Cognitivas. Entonces, cuando tú te presentas una serie de hechos en distinto orden o te añaden información nueva en ese proceso que te están presentando los hechos, puedes cambiar tu respuesta, puedes decir una opción y otra, y eso en clásica no pasa, siempre la respuesta es la misma. Entonces, ese modelado cognitivo que se asemeja más a cómo nosotros funcionamos y tomamos decisiones, esa toma de decisión la ponemos a modelar en modelos cuánticos, ¿no? O híbridos cuánticos clásicos. Y ese sería así en un resumen, ¿no? Creo que en todas las entrevistas que he podido realizar, creo que me gusta mucho esta idea de poder combinar la computación cuántica con la medicina, porque también es un tema que veo que mucha gente en realidad, al menos hablando desde aquí, desde México, no tienen ese conocimiento y sí tienen como ese sesgo de poder decir, ok, ¿ya dónde me voy? Computación cuántica y qué es lo que puedo hacer y lo puedo aplicar. La mayoría de alumnos o personas que he platicado de mi edad me han comentado en cierto aspecto que a veces buscan hacer investigaciones, pero que sean como tangibles o que tengan algún tipo de resultados, porque otras están las investigaciones que se hacen teóricas y que a las personas obviamente les apasiona esa parte de la teoría y todo eso, pero no va a haber algo tangible o algo que pueda mostrarlo, ¿no? De manera física, ¿no? Y saber que existe este tipo de investigaciones y que en un momento dado se pueden ver los resultados de todo este tipo de investigaciones, me parece increíble. Sí, es que estamos todavía en fase de laboratorio y encontramos pues, pequeñas mejoras, pero que no se pueden vender todavía, ¿no? Porque hay que seguir investigando y ver si esas pequeñas mejoras que has visto se pueden extender a más casos de uso. Hay que seguir investigando, no puedes asegurar. Pues he encontrado que las redes neuronales, que eso es lo que yo he encontrado. Yo en un caso de uso que investigué de detección de fraude, utilizando redes neuronales cuánticas, pues vi que en ese caso de uso las redes neuronales cuánticas funcionan mejor con menos datos, es decir, cuando hay pocos datos, la IA clásica, pues lo que te hace es generar datos sintéticos, pero si tú tienes, que al final no dejan de ser sintéticos, no siguen la distribución natural de los datos originales. Entonces se parece, pero son sintéticos. Entonces, con las redes neuronales cuánticas funcionan muy bien, generalizan muy bien, es decir, extraen patrones de menos datos, por tanto es una ventaja, ¿no? Una pequeña ventaja, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que hay que extender eso para hacer esa afirmación a más casos de uso, ¿no? Que es lo que también otra de las líneas de investigación que estoy haciendo, ¿no? Extenderlo a más casos de uso diferentes, ¿no? A ver si verdaderamente pues, se cumple esa hipótesis que tenemos. Entonces, claro, está todo muy a nivel de laboratorio, hay que seguir trabajando, ¿no? Para conseguir realidades más tangibles. Y luego, en cuanto a las salidas profesionales, pues ahora mismo las salidas que hay es trabajar en laboratorio, trabajar en universidades dando clases. No hay empresas, hay muy pocas empresas que estén invirtiendo en gente. Algunas hay, pero muy pocas, invirtiendo en esa gente en desarrollar esos casos de uso, ¿no? Y yo creo que debería Totalmente. de invertirse más, porque hay mucha demanda de esta información. A mí en LinkedIn mucha gente me pregunta, Eva, queremos, llévame, mentorízame, quiero dedicarme a esto, ¿no? Y claro, no hay tantas empresas, entonces hay mucha gente que quiere y le atrae esto mucho, pero tienes que tener luego también salida profesional, ¿no? Por eso es tan importante que las empresas y en general, pues, los gobiernos inviertan en esto. Creo que ese aspecto en la parte de inversiones y todo eso, he visto que, por ejemplo, hace unos años normalmente no se tenía como que la computación cuántica en un nicho de que pudiera ser algo favorable. Posteriormente pasó el tiempo y se dieron cuenta que sí, pues, tiene un factor,
creciente en todo este tipo de investigaciones y que sí hay, debería de invertirse. Me pareció muy interesante porque en algún momento escuché a un CEO, el CEO de NVIDIA, decir que pues al inicio cuando todos estaban empezando con la computación cuántica, invirtiendo en estas partes, él mismo también se puso a pensar y dijo, no, pues vamos a invertir en esta parte porque se ve que tiene potencial. Y creo que actualmente la computación cuántica ha estado creciendo en esta parte. Sí, de hecho se habla ahora que la IA está un poquito desinflándose, que va a ser la siguiente, ¿no? La siguiente, pues, tecnología emergente, ¿no? Que va a tener. Y yo creo que, personalmente, siempre he pensado que nunca la gente decía, esto nos queda todavía un horizonte de 15, 20 años. Y siempre he dicho, no menos, entre 5 y 10 años, yo lo veo, no lo veo más allá, porque avanza mucho la tecnología. La IA nos sorprendió cuando salió ChatGPT. No pensábamos que esta tecnología estuviera aquí, entonces hay mucha gente trabajando en esto. Se ven avances, los ordenadores cuánticos, es verdad que todavía no están maduros, pero hay mucho avance en algoritmos. Entonces, pues, vamos a seguir teniendo esperanza en esto porque yo creo que sí, que en breve esto va a ser la siguiente tecnología, ¿no? Tecnología y más aplicada a la IA, ¿no? Puede ayudar a la IA, ahora que está un poquito más lenta, ¿no? Pues a conseguir otro horizonte más de crecimiento, ¿no? Mezclada con la cuántica. Hay un punto que también me gustaría poder platicar contigo y es la parte de la inteligencia artificial, porque existe un sesgo muy grande en el aspecto de la inteligencia artificial y la funcionalidad que se tiene actualmente y cómo puede llegar a crecer en este aspecto. ¿Qué nos podrías compartir respecto a este dilema? En cuanto al sesgo, en cuanto tiene sesgo, ¿no? La IA, ¿no? Bueno, ahora ya, claro, con la regularización de la IA, con las normativas, pues hay que controlar ese sesgo, sí. Yo creo que ahora están las empresas más mentalizadas en esta regulación de la IA para controlar los sesgos, que no haga scoring social, esos riesgos, ¿no? Que estaban catalogados de bajo a alto, a muy altos, pues que se cumplan, ¿no? Entonces, yo creo que las empresas están ya metiendo muchas ya, por lo que sé por mis alumnos, y cuando yo ya dejé el mundo empresarial, pues sabía que estaban ahí, pues ya estaba el data governance, ¿no? Que la gobernanza de los datos ya estaba incrustada ya en la empresa, y ahora estaban metiendo también la parte de la IA, de la regulación, en ese flujo también de entrada de proyectos y de mantenimiento de proyectos. Entonces, hay herramientas ya que te detectan los secos y te avisan, te ayudan también a la explicabilidad de los modelos, como Chapline, todas estas librerías que te ayudan a entenderlo, y luego también pues otras herramientas para detectar secos, ¿no? Y ya no creo que se den casos como los que conocíamos, ¿no? De Amazon, que era machista, era una guía machista y reclutaba solo hombres porque los datos eran de hombres nada más, ¿no? Entonces, yo creo que ahora ya eso no se da, no se da tanto, ¿no? Se hará en empresas muy pequeñas y eso se detectará seguro. Sí, justo, justo lo quería comentar contigo. Bueno, pasaré a la siguiente pregunta y ¿qué es lo que más te apasiona de investigar este tema? ¿Y qué preguntas buscas actualmente responder en tu trabajo? Ujú. Bueno, pues busco responder. Bueno, tengo mucha curiosidad en cómo funcionan las cosas, ¿no? Es decir, yo me he metido en computación cuántica y he profundizado mucho en los principios de la física, ¿no? De todos los principios de la mecánica cuántica. Me he leído el libro de Richard Feynman, que lo tengo ahí, muchos libros de divulgación, ¿no? Estoy muy metida en la física también porque me encanta, ¿no? Entonces, pues, busco respuestas, ¿no? Entender muy bien los principios de la mecánica cuántica, la naturaleza cuántica. Me quiero meter también en la simulación de sistemas cuánticos abiertos, que es otra línea de investigación que quiero dedicarle, y ayudar pues también al descubrimiento de proteínas, ¿no? La parte de química, de farma. Esa parte también me parece muy interesante y muy práctica. Entonces, ahora mismo lo que espero es aprender de todas las distintas facetas y casos de uso que puede aplicar la computación cuántica, entender muy bien la naturaleza física de todo eso y la química, y poder explotar esos casos de uso. Pero sobre todo, ya no solo por explotarlo, sino por curiosidad mía, ¿no? De seguir entendiendo todo esto, ¿no? Que me apasiona. Y luego, si conseguimos encontrar casos de práctica, porque yo siempre que desarrollo un caso de uso, un paper, intento llevarlo a que se pueda desplegar en producción, ¿no? Que sea algo que luego sea tangible, ¿no? Que se pueda evolucionar, se pueda escalar esa prueba de concepto e implantarse. Entonces, yo quiero entender muy bien y
llegar a implantar esos casos de uso que sean útiles en la industria. Y si además ayudan a objetos sociales, es decir, ayuda a detectar enfermedades, ayudar a la medicina, que es otro punto que va a haber mucha inversión en IA, ¿no? Y también podemos entrar ahí en computación cuántica a ayudar, ¿no? Al diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Pues esa parte que tiene un fin social, pues estaría genial, ¿no? Estaría muy bien conseguir todo eso. Sí, tengo muchas ganas de muchas cosas, a ver hasta dónde llegamos. Sí, creo que se nota muchísimo la pasión. Me creo que en su momento también yo he estado en esta situación de que quiero aprender muchísimas cosas y creo que en ningún momento suele ser pesado ni nada. Sigues aprendiendo y sigues viendo en dónde quieres estar. Y creo que ese es un punto muy importante porque en realidad hay estudiantes que se dedican a un área, son bastante buenos en su área, pero también yo, desde mi punto de vista, también siento que cada estudiante al momento de ir aprendiendo diferentes áreas en la misma ciencia puede ayudar a tener un crecimiento mejor. Sí, eso es la interdisciplinaridad, sí. La gente que es muy curiosa y se pregunta muchas cosas de muchas áreas, la interdisciplinaridad es su solución, ¿no? Porque al final lees un paper de, por ejemplo, de neurociencia y leyéndolo conectas directamente los puntos con computación cuántica. Y dices, esto lo puedo aplicar también a un algoritmo para hacerlo más eficiente, ¿no? Entonces, esa forma de mente inquietas que puedan leer muchas cosas de mucha naturaleza te va a enriquecer y además te va a ayudar a hacer algoritmos más eficientes porque vas a conectar los puntos. Al final, pensamiento divergente, pensamiento lateral, ¿no? Que no siempre vamos en línea recta como la IA, que se hace un pensamiento totalmente lineal. Nosotros somos árbol, ¿no? Expandimos y podemos explorar varias ramas a la vez, ¿no? Por eso también la cognición sí se representa muy bien, se modela muy bien con la computación cuántica, porque podemos expandirnos y tener interferencias entre las distintas líneas de pensamiento, de conocimiento, ¿no? Entonces, por eso se emula muy bien. Entonces, es lo mejor, tener ciencia interdisciplinar porque se alimenta una de otra. Entonces, mezclar la física, la neurociencia, la computación cuántica y la IA es lo mejor, ¿no? Y la gente que tenga otras ciencias, ¿no? Que quiera también mezclarla, ¿no? Como la química, pues también, ¿no? Entonces, te va a aportar mucho recorrido de conocimiento, no te va a cansar, como tú has dicho, no te va a aburrir nunca, porque siempre hay cosas nuevas, siempre surgen. De hecho, te da la frustración de que no llego a todo, porque salen tantas cosas, no tengo tiempo de mirarlo todo. Entonces, no te va a aburrir y vas a conseguir ideas muy, muy originales. Y ese es un punto demasiado interesante porque las personas que nos están escuchando, creo que estamos dando es decirles que a final de cuentas las áreas se pueden expandir y que no es necesario estar simplemente en una y pegarse solamente en una, sino que todas se conectan entre sí y que se puede ir creciendo de manera exponencial. Sí, exacto. Pasa que es verdad que hay gente, ¿no? Lo que hemos hablado antes, ¿no? De los cerebros que funcionan diferentes, ¿no? Los cerebros normativos y los que no lo son, ¿no? Entonces, cada persona tiene su forma y su forma de pensar y lo que le gusta, ¿no? Entonces, hay gente que se siente muy cómoda. Yo me he encontrado con compañeros a lo largo de mi vida en el trabajo que se sienten muy cómodos en la especialización. Entonces, yo me centro en esto y quiero ser muy, muy especialista y dominarlo todo, ¿no? Y no se sienten cómodos expandiéndose, pero otros en cambio pues sí se sienten cómodos expandiéndose, ¿no? Entonces pues al final sigue tu instinto, sigue lo que te gusta y ya está, y hasta donde llegues. Completamente. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿cómo podrías impactar tu investigación en la vida cotidiana o en en la sociedad en los próximos años? Bueno, pues ahora mismo ese sería mi sueño, ¿no? Cómo me gustaría que impactaran. Pues a mí me gustaría pues conseguir pues que fueran buenos modelos en el diagnóstico de enfermedades, en el aceleramiento de los protocolos médicos, ¿no? Que sirvieran para acelerar y que no hubiese tanta lista de espera en urgencias, en los triajes, pues todo ese proceso, el end-to-end, ¿no? de un entorno médico, pues acelerarlo de un hospital.
Entonces, pues eso para mí sería genial, ¿no? Y sobre todo ayudar al tratamiento de enfermedades, ¿no? Sobre todo las neurodegenerativas, pero también el resto, ¿no? Cáncer, detección de cáncer, todo eso estaría súper bien, estaría muy bien. Y luego también, pues, aportar un algoritmo que fuera realmente eficiente, ¿no? Pero eso ya lo veo súper lejos, ¿no? Eso, a ver, pero sí, aportar sobre todo a casos de uso práctico y de reducción de consumo energético, ¿no? Para el tema ecológico, ¿no? Conseguir una mayor eficiencia energética. Hemos abordado en estas preguntas bastantes puntos y creo que esta pregunta que viene es perfecta porque ¿hay algún mito o idea equivocada sobre tu área de investigación o sobre las tecnologías cuánticas que te gustaría aclarar? Bueno, hay muchos mitos, ¿eh? Lo que pasa es que ya cada vez hay menos, porque hay mucha gente que está haciendo divulgación como yo e intentan pues explicar las superposiciones, que está en dos sitios a la vez, que tener el 0 y el 1 al mismo tiempo, ya todo eso se ha superado, ya hay mucha gente que estamos haciendo divulgación y esos mitos los quitamos. El peligro que yo veo ahora es el hype, ¿no? Igual que pasa con la IA, que hubo mucho hype y ahora se está bajando, ¿no? Pero sí que ha habido hasta hace poco mucho hype. Entonces, la computación cuántica también hay mucho hype. Y entonces, si la gente vende mucho cosas que todavía no se han demostrado, pues pasa igual que pasó con los inviernos de la IA, ¿no? Que tuvo mucho invierno a lo largo de la historia y era por eso un exceso de expectativas, se ve que la expectativa no se cumple, cesa la inversión y hay un invierno, ¿no? Hasta que otra vez vuelve a resurgir y así hasta que el siguiente invierno. Entonces, tenemos que aprender un poco del pasado, de nuestra historia, ¿no? E intentar evitar ser muy rigurosos, muy científicos, dejar hablar a los científicos, sobre todo, porque ese ansia por querer conseguir mercado, querer conseguir clientes puede enfriarlo. Entonces, como hay pequeñas ventajas, vamos a vender esas pequeñas ventajas, no las sobrevendamos tampoco y vamos a invertir en el crecimiento porque es una tecnología con mucho potencial que todavía no se ha demostrado, pero está ahí latente. Entonces, seamos honestos, ¿no? Y evitemos ese hack. Es el único peligro que yo veo ahora mismo. Situaciones me ha pasado muchísimo de que también se tienen diferentes pensamientos sobre qué es la computación cuántica o cómo se está aplicando y todo eso. Y a veces también en la explicación de los conceptos de la mecánica cuántica, llega uno a confundirse en cómo se va a estar aplicando con la computación cuántica. Y ahí existe esa disparidad entre qué es la información que realmente nos está funcionando y cuál es la información que se podría vender como información amarilla. Totalmente, sí, porque se intenta como hacer clásico lo cuántico, ¿no? Por ejemplo, yo, a veces la gente que me pregunta, la que se quiere meter en esto, dice, Eva, pero trabajar, como yo trabajo con simuladores, dice, trabajar con simuladores son algoritmos clásicos. Digo, no es clásico, el paradigma es distinto, es un paradigma cuántico. No trabajamos determinísticamente, trabajamos en el mundo de las probabilidades, trabajamos con matrices y vectores, estamos haciendo combinación de esas posibles soluciones, estamos explorando las distintas soluciones que trabajamos en espacios complejos multidimensionales y en el otro trabajamos en un plano, un espacio plano. Entonces, es distinto, no es lo mismo. No es lo mismo, aunque corra en ordenadores clásicos, pero es un paradigma diferente. Ahora, claro, ahora cuando corramos en ordenadores cuánticos eso abrirá muchas más posibilidades, pero no es clásico el algoritmo, no es nada clásico. Y entonces existe mucho, se intenta como hacer clásico y existe también un pensamiento de hasta que no estén los ordenadores cuánticos, esto no tiene sentido seguir invirtiendo, ¿no? Porque estamos aprendiendo y además de estar aprendiendo, estamos explorando y estamos viendo las distintas ventajas que podríamos tener ahora utilizando algoritmos híbridos. Luego, ante los ordenadores cuánticos, pues avanzaremos en algoritmos puramente cuánticos, ¿no? O incluso a lo mejor también la hibridación, ¿no? Pero podremos avanzar mucho más. Pero ahora mismo conseguimos avances también. Entonces, también no hay que esperar a que estén los ordenadores cuánticos, podemos trabajar ya. Y justo lo que acabas de comentar, ¿qué es lo que más te emociona del futuro en esta parte de la ciencia y de la tecnología? Y como lo comentas, de los ordenadores cuánticos. Pues yo tengo muchas ganas de que esté ya un ordenador cuántico operativo para poder hacer los algoritmos ahí. O sea, eso yo estoy a la expectativa, ¿no? Para poder explotar realmente todo su potencial, ¿no?
Entonces, pues yo tengo muchas ganas de que en un plazo corto de tiempo pues podamos tener acceso a un ordenador cuántico por la nube, pues como tenemos ahora con Qiski y con otros, ¿no? Pues poder tener ese acceso y poder ejecutar nuestro algoritmo ahí y que además sea asequible, ¿no? Que no tengas que ser una gran empresa para poder hacer uso de ese ordenador cuántico, ¿no? Que siga habiendo cuentas que no estén muy limitadas para poder, porque estos algoritmos tardan mucho en entrenarse, para poder experimentar, ¿no? Con ellos. Entonces, esa es mi esperanza, ¿no? Que en breve lo tengamos. Y justo comentando lo de los ordenadores cuánticos y de cómo va a estar en un futuro, si pudieras imaginar cómo será tu campo de investigación dentro de 10 años, ¿qué te gustaría ver hecho realidad? Me encantaría haber hecho realidad eso, correr un algoritmo en un ordenador cuántico y fuera cuántico puro. Me gustaría haber encontrado casos de uso práctico y haberlo implantado en producción en distintas industrias. Y me gustaría pues estar sobre todo en esta área de investigación, ¿no? Es decir, que no me haya tenido que volver a la industria a trabajar, sino de consultora, sino seguir siendo científica, ¿no? Es lo que me gustaría. Pero sí, sobre todo aportar, ¿no? Al estado del arte, como he comentado antes, ¿no? Conseguir avanzar en estos algoritmos y más si tenemos ordenadores cuánticos operativos, ¿no? Y que podamos usar bien. Justamente. En realidad también cada vez que yo pienso en toda esta idea de la computación cuántica, de cómo está avanzado, porque en particular a mí me interesa mucho esa área, sí, me pregunto ¿y qué voy a hacer en un futuro, no? Y digo, no, pues yo creo que sí me voy a dedicar a la investigación porque es algo que me apasiona y escucharte también a ti decirlo es como es bastante grato en realidad. Y creo que no sería la única, sino aquellas personas que también nos están escuchando creo que pensarán igual o diferente, pero podemos aportar. Eh, la, Totalmente. la siguiente pregunta es, ¿Tú cómo te lo imaginas en 10 años? ¿Cómo te gustaría que estuviera en 10 años a nivel de investigación? a nivel de investigación, sí me gustaría que un poquito, en realidad, la parte práctica se controlara más la mitigación de errores. Eso es lo que he visto más y que muchas empresas lo están hecho, porque en realidad ya hay como 5 maneras diferentes en poder hacer una computadora cuántica, enfriamiento de átomos, la fotónica y todo ese tipo de aspectos, ¿no? Y hay empresas que se están dedicando, pues obviamente, a la mitigación de errores. Y es que eso es una parte muy fundamental porque las investigaciones siento que se están un poquito deteniendo en esa parte porque existen esos errores en la práctica. Entonces, es como es increíble la parte de los algoritmos, pero al mismo tiempo es como sí me gustaría que fuera estable esta parte y que se pudiera avanzar en las investigaciones. Y pasar al área de tolerante y a fallo de la ANIS a la tolerancia a fallo. Está claro, ese es nuestro siguiente deseo, ese es el paso que hay Sí, que dar. porque sé Ordenadores que tolerantes. porque justo sé que pasando ese pasito, yo sé que las investigaciones y todo lo que se lleva va a explotar completamente en las diferentes áreas en las que están. Eso va a ser un punto de partida muy fundamental de aquí en un futuro. Entonces, en eso sí he estado como bastante al pendiente y leyendo un poco sobre lo que está sucediendo. Los avances. Ay, A ver qué tal, eh, ojalá. La siguiente pregunta es, ¿qué consejo le darías a las niñas y jóvenes que sienten curiosidad por la ciencia, pero aún dudan en dar el primer paso? Bueno, pues si es vocacional, que se dedique. O sea, si tienes esa inquietud y te gusta, dedícate. Te vas a encontrar muchos escollos, tienes que desarrollar la tolerancia a la frustración, porque cuando tú haces un paper, una investigación científica, tú vas con tu hipótesis y lo que quieres hacer, y no siempre encuentras el resultado que esperas, ¿no? Y tardas mucho. Al final, puedes encontrarlo, pero le vas a dedicar mucho más tiempo, o a lo mejor no es el resultado tan positivo como tú te esperabas, ¿no? Entonces, pues, pero hay resultado también útil a la investigación y lo puedo usar en el paper. Pues esto no es lo que yo esperaba, pero este es el resultado, ¿no? Que también aporta el estado del arte, ¿no? Por ejemplo, yo con el CVRP, con el de la optimización de rutas de reparto, pues yo esperaba, utilizando transformes cuánticos, ¿no? Hice yo mi versión cuántica de los transformes, pues que se optimizara mucho el proceso y fuera como más ordenado en la búsqueda de las soluciones candidatas.
fue bueno, pero no fue tan bueno como yo esperaba, ¿no? O sea, no vi tanta ventaja, vi un poquito de ventaja, pero ya está. Entonces, pues no siempre es tan bueno como te presenta. ¿Y eso tú lo descartas? Pues no lo descartas, lo pones y ya está. Dices, hay que ser honesto, no hay que maquillar los resultados. Esto es lo que he obtenido y siguientes pasos, pues ya tengo pensado los otros pasos, que es lo que presenté en la conferencia internacional, que fue la semana pasada, de la WCCI, la de Computer, de Ciencia de la Computación de la IE Cubo, ¿no? Que fue este año en Maastricht, pues ahí pues presenté ese paper, los resultados y los avances que estoy haciendo en el siguiente paper, que utilizando pues como una brújula geométrica para moverte en ese espacio de soluciones y ser más eficiente, es decir, que construye los circuitos de forma dinámica de acuerdo a la información del entorno que tiene, la geometría del landscape, o sea, del panorama, del paisaje, pues lo vas a usar como insight y con eso pues adapta el learning rate, es decir, la tasa de aprendizaje, la arquitectura de Landsat, le puedes incrementar capas, es decir, aumentar la expresividad o disminuirla, aumentar la exploración o disminuirla, ¿no? Dependiendo de la información de lo que vas explorando, ¿no? Entonces, eso va a ser mi siguiente paper, ¿no? En el que estoy trabajando. Entonces, pues muchas veces no encuentras la solución, pero dices, pues voy a probar esto otro, ¿no? Que son las siguientes directrices. Entonces, por eso le digo, no hay frustración, simplemente ese camino no vale, sigue otro. Y sigue, y sigue, y sigue. Y lo importante no es el resultado, sino el camino. Y hacerte las preguntas y responderlas. No siempre encontrar la respuesta más óptima, ¿no? Pues si esa es la respuesta, pues esa es la respuesta. Y punto, ¿no? Entonces hay que tener mucha tolerancia a la frustración, mucha disciplina de trabajo, también salir del hiperfoco, porque muchas veces entran mucho en concentración y eso también, pues tienes que salir un poco, despejarte, porque tampoco es bueno estar tanto tiempo con la mente ocupada, ¿no? Muchas veces sale a dar un paseo, como en la publicación que he hecho hoy en LinkedIn, sale a dar un paseo y las ideas como que se asientan y llegan, ¿no? No sale un poco de ese embotellamiento. Entonces, pues, disciplina de trabajo, también, pues, sociabilizando y saliendo fuera y tolerancia a la frustración. Y que nadie les diga lo que pueden y no pueden hacer. Que si ellos tienen curiosidad, que adelante, que dejen la apariencia, ni lo que otros van a pensar que si son muy empollones o si son muy friki. Pues no, tú sigue tu camino, que los demás harán el suyo también. Me hiciste recordar algo muy chistoso y es que en realidad, o sea, por ejemplo, me pasó que cuando yo estaba haciendo una investigación y yo, lo primero que hice fue poner objetivos, ¿no? Entonces me dio como, en correlacionándolo con lo que me acabas de comentar, de que a veces, los objetivos se llegan a cambiar cuando va avanzando tu investigación, ¿no? Y entonces justamente es lo que estaba pensando y dije, eso es lo que pasa cuando tú vas avanzando completamente en la carrera y de que al final de cuentas todo se va a ir alineando dependiendo de los resultados o de lo que tú estés investigando y que al final vas a tener que darlo. Eso es, totalmente. Al final todo cambia. Tú tienes una pregunta y quieres contestar, pero no sabes cuál es el camino que vas a seguir para contestarla, ¿no? Entonces te puede llevar a otras áreas, a otras zonas que no has explorado todavía. Al final es una Pero búsqueda, ¿no? Pero justo ese es un tema bastante importante porque en la actualidad muchas mujeres jóvenes, incluyéndome a mí en cierto aspecto, a veces tenemos la idea errónea de que cómo vamos a seguir avanzando en este aspecto y qué pasa si nos equivocamos. Y creo que en este aspecto el punto que acabamos de comentar las dos es bastante importante porque a final de cuentas te puedes equivocar, pero al final de cuentas no hay nada erróneo, sino que se acomoda a lo que tú estás haciendo. Claro, e incluso aunque no te quedes ya estancado, dices, ya aquí no hay más que explotar, no ha sido tiempo perdido porque has aprendido mucho, has aprendido lo que ya no funciona y ahora queda el resto. Entonces, nada, siempre ha habido conocimiento y ha habido experiencia y no se puede decir, este tiempo tirado, no. Exactamente. La siguiente pregunta, y más que nada para finalizar, es ¿qué mensaje te gustaría compartir con quienes sueñan con convertirse en la próxima generación de científicas e investigadoras? Pues me encantaría pues, decirles que mucho ánimo, que mucha fuerza, que resistan y que intenten pues, poder vivir de esto acumulando proyectos, acumulando postdocs, prácticas y sobre todo que disfruten del camino, disfruten de todo ese camino porque es muy bonito, ¿no? Desde que haces un doctorado y estás tú solo investigando y planteando esas preguntas, ese momento que es muy solitario, que tú estás con el problema
Y aunque tengas dirección de tus codirectores, pero estás tú ahí y de hecho si no quieres que te dirijan mucho, pues oye, hay libertad para decírselo, oye, que yo quiero esto, hacerlo porque me apetece, ¿no? Son gente muy madura, yo he tenido mucha suerte con mis codirectores, han estado ahí siempre que lo he necesitado y me han sabido leer y ver, darme la libertad que necesitaba, ¿no? Siempre un acceso muy cordial, mi director era un máquina, bueno, sigue siendo un máquina, en el mundo de cuántica empezamos los dos a la vez y es un crack. Entonces, pues, al final es saber decir lo que quieres, lo que necesitas y dedicarte a eso, ¿no? De la investigación que quieres hacer. Y luego, con mucha suerte, ¿no? Para conseguir vivir de esto, conseguir la ayuda, tener un buen expediente académico, hacerlo en una buena universidad, que al final todo eso te ayuda, ¿no? Estancias en el extranjero, todas esas cosas que se piden, ¿no? Pues intentar hacerlo, ese sería mi consejo. Y luego, si hay gente que se quiere hacer rica, pues con esto no te vas a hacer rica. Vete al mundo industrial, porque el mundo de la ciencia es porque te gusta, te motiva y es tu motor, la curiosidad. Si es otro motor, es otra área que te interesa. Y justamente también, tú me dirás, pero creo que también hay muchas oportunidades a las personas que están, aprendiendo toda esta parte de las tecnologías cuánticas. Me pasó muchísimo en una conferencia que estuve también apenas, y que platicando con la gente y me di cuenta que oportunidades también hay. Simplemente es como el miedo de poder descubrir y de poder, investigar, porque a veces no investigamos, nos quedamos con una idea y creemos que no va a haber más allá de lo que podamos aprender e investigar en estas áreas. Y justamente esta es la idea de las entrevistas, de poder, acercar a todos, esos jóvenes, a mujeres, y que sepan que todas estas áreas tienen oportunidades y que se puede crecer y que en realidad, eh, toda la, todas las mujeres, en mi perspectiva, que yo he tenido, el placer de conversar y conocer, son, completamente amigables, amables, increíbles, y que en realidad este campo también es bastante cómodo. Sí, totalmente. Y ahora que has dicho también lo de mujeres jóvenes también, es una cosa que me he dado cuenta en el mundo, sobre todo de la ciencia, también pasa en la industria, ¿eh? Pero en el mundo de la ciencia se habla mucho de la juventud, ¿no? Hay muchas plazas, muchas oportunidades de postdoc, de práctica, en una empresa. Buscan siempre talento joven, además te lo dicen, talento joven, ¿no? Y no se dan cuenta de que eso también es una discriminación, es edadismo, ¿no? Está discriminando por edad. Dice, es como si yo hago una oferta de trabajo y digo, no solo pueden venir los rubios y guapos, no venga otro. No, no puedes hacer eso. Tú tienes que dar oportunidad a todo el mundo, ¿no? Porque el conocimiento y el talento no tiene fecha de caducidad. Entonces, una cosa que me encuentro, que desde jovencilla, pues me encontraba, ¿no? Con 20 años te discriminan porque eres muy joven y no tienes experiencia, porque te piden 10 años de experiencia y te acabas de terminar la carrera, ¿no? Luego, cuando tienes 30, que a lo mejor ahora no se hace, pero en mi generación pues nos preguntaban mucho de, bueno, ¿y tú quieres tener hijos? Bueno, ¿y tú vives en pareja? Porque tú esa la información para sacarte, para ver si te ibas a dar de baja materna. Menos más que ahora, pues con todas las ayudas que hay, también que el padre se pueda dar de baja y se reparte, pues ya no hay tanta esa discriminación, pero esa la sufrí yo también. Y ya con 40, dicen, oye, que no, que estás lento joven. Y dice, pero bueno, ¿cuándo voy a estar en la horquilla? En la horquilla. Entonces, pues eso hay que tener mucho cuidado también, porque yo entiendo que hay que dar oportunidades a los jóvenes, pero tampoco puede marginar al otro, que todavía nos queda hasta que nos jubilemos, nos queda todavía muchos años de trabajo. Y es que justamente, hay algo que también me llama muchísimo la atención, y es que a pesar de que uno es joven, en realidad creo que la mayor parte del conocimiento la tienen las personas que han tenido más tiempo en esta área, y que sí, posiblemente, si podamos agregar, nuevas ideas o perspectivas por la forma que se ha cambiado el pensamiento de manera de la construcción social actualmente, pero a final de cuentas hay ciertos conocimientos en la ciencia que siguen siendo, los mismos, y que a pesar de todo, la ventaja que se tiene es que las personas que han llevado más tiempo en todo este aspecto se vuelven mejores en este campo. Y
Totalmente, sí, es verdad. Al final la experiencia es un reto. Sí, sí, es lo que es un peso, ¿no? Al final tiene que pesar también la experiencia, el campo en el que has investigado, tu aportación, ¿no? Todo tiene que sumar. Al final el mérito hay que valorarlo, la meritocracia hay que tenerla en cuenta, está claro. Justamente eso. Bueno, pues muchísimas gracias por compartir esta plática, esta entrevista en realidad con nosotros, los mensajes que nos has podido compartir y sin duda, pues obviamente escuchar tu historia, los consejos y pues en realidad cómo el área de tu investigación puede inspirar a muchísimas personas a creer en ellas mismas y a seguir sus sueños y que pues en realidad también hay muchas conexiones en todas las investigaciones que estás haciendo y que no solamente hay un camino. Eva, ha sido un verdadero gusto conversar contigo. Muchísimas gracias por compartir tu tiempo, tu experiencia y tu historia con nosotros. Ha sido un placer, Diana. Muchas gracias a vosotros, ¿eh? Estamos a gustico.